Buenos días, muy buenos días. Llegó el viernes 6 de mayo del año 2022, doña Milicen Anhelado viernes. Uribe, el anhelado viernes. Una semana que, aunque fue corta, porque el lunes fue feriado para muchos y muchas, no para nosotros, sí, pero aún así ha sido una semana bastante cargada, con muchas informaciones. Hoy termina la semana laboral para mucha gente, pero no para todos y todas. Exacto. Mañana se trabaja hasta el mediodía y hay quienes, como ocurre en los medios de comunicación, se sigue trabajando hasta el domingo y vuelve el lunes. Corrido. Ahí se sigue trabajando. Pero bueno, llegó el viernes y el viernes llega cargado de noticias. Increíblemente. Una sí, que era esperada por la ciudadanía se refiere a las medidas que anunció ayer el gobierno con el objetivo de reformar la Policía Nacional, que ahora está en la picota, está sentada en el banquillo de los acusados, a propósito de hechos muy lamentables que han ocurrido en las últimas semanas en cuarteles policiales, que incluyen la muerte de un joven en San José de Ocoa, de otro en Santiago y de un tercero aquí en la capital de la República, en el Distrito Nacional. Hechos que están en proceso de investigación y que en ninguno de los casos se ha rendido un informe completo. Una de las medidas que anunció el gobierno, Milicen, en ese sentido, a mí me parece muy pertinente y es una medida administrativa, simplemente administrativa, que se trata de trasladar la Inspectoría de la Policía al Ministerio de Interior y Policía. ¿Por qué entiendo que esto es importante? Porque esa inspectoría siempre rinde informes favorables a los altos oficiales. Nunca. Cuando no tiene escapatoria, no tiene nada que hacer, los hechos que investiga se quedan en culpar, se limitan a culpar a los operadores, a los que cumplen órdenes, ejecutan acciones, sin importar que estén obedeciendo a directrices. Y qué bueno que eso se haga, por supuesto, no es la única, son 13 medidas las que se han planteado, encaminadas todas a ir saneando la Policía Nacional, reformándola y haciéndola más respetuosa a los derechos humanos y más eficiente en el cumplimiento de sus funciones. Sí, hay otras que tienen que ver con el tema de la tecnología, desde la instalación de cámaras en los destacamentos, también tener centros de monitoreos que le permitan también al Ministerio de Interior y Policía y a la Dirección General ver al día a día lo que pasa. Sin embargo, Adalberto, además de esa medida que tú mencionas, yo estoy un poco pesimista con las otras, porque en este último caso al que tú hacías referencia, que fue el que tuvo lugar aquí en el distrito, David de los Santos, oriundo de los Alcarrizos, y que fue golpeado en el destacamento de Naco, que está aquí cerquita justamente de este canal, ahí había 4 cámaras, pero no estaban funcionando. Y entonces yo anoche veía un sondeo que hacía justamente este canal y le preguntaban a la gente decía, bueno, pero que eso no es suficiente porque pueden inclusive llegar a borrar evidencia. Pueden grabar en el caso hipotético y optimista de que las cámaras efectivamente estén funcionando, pero pudieran grabar. Yo creo que aquí hay que seguir apostando a esa reforma estructural que tiene que ir, Adalberto, no solamente en una profilaxis, si era otra de las medidas que se anunciaba, que era hacer una depuración de quienes forman parte de la policía, es la cultura, es la política. Porque lo que estamos viendo en estos 3 casos que salieron a la opinión pública, sabrá Dios cuántos otros no han salido a la opinión pública, es un modus operandi común. Y cuando hay un modus operandi común, Adalberto, hay una política. Hay una política y hay una cultura. Y entonces eso es lo que yo entiendo que hay que cambiar. Bueno, debo decirte que tengo muchas evidencias, testimonios, de que las cámaras funcionan en la mayoría de los casos. Y que la policía la está usando. Yo viví una vez una experiencia de que me robaron un vehículo y había cámara donde estaba el vehículo y no apareció la cámara que estaba girando por otro lado en el momento que robaron el vehículo. Ay, Dios mío, oiga pero resulta que la policía, no todo el mundo tiene la oportunidad de hacer esto, fue a buscar buscó en otras cámaras cercanas y encontró pistas que condujeron a la recuperación. Pero eso cuando hay voluntad. Pero conozco otros casos, Milice, sin bulla, sin nada, de un asesinato de una persona.
Y ese asesino, un pariente mío, un delincuente, se metieron un delincuente al apartamento donde viví y lo mató. Y la policía, óyeme lo que hizo, rastreó desde el lugar del apartamento hasta el lugar donde se trasladó el asesino, pasando por varios barrios. Y eso fue gracias a las cámaras que existen. Pero esas son... esto no fue por presión mediática, no fue por presión de alto rango ni de nada. Entonces eso funciona. Pero esas son cámaras que estaban en las calles, no dentro del destacamento. Pero aquí de lo que se está hablando de poner cámaras. Por eso, pero por eso es un poco como la desconfianza, porque en el caso del destacamento que está aquí en Naco, había 2 fuera y 2 dentro, y ninguna estaba funcionando. Eso hay que garantizar que funcione. Claro. Pero si funcionan, son útiles. Sí, claro. Es lo que quiero decirte. Y fíjate, si nosotros estamos aquí y sabemos que hay una cámara que nos está grabando, no hacemos cualquier cosa. No, eso. Entonces esa es la idea. Y estamos hablando de que están anunciando la creación de un centro de operación instantáneo. O sea, que no es de que tú lo veas dentro de 2 días. Porque cuando ocurre un hecho de delincuencia, ¿qué es lo que hace? Van a revisar el día que ocurrió, la hora que ocurrió, y hay que entonces ver si la cámara lo captó o no. Pero si estamos hablando de que tú tienes un centro que está vigilando todo y monitoreando todo, eso puede ser importante. Mira, Alberto, ahí no estoy tan optimista como tú, porque es que para mí la palabra clave ahí es la voluntad política. Si hay la voluntad política real de transformar esa policía, y eso va a implicar enfrentarse a las cúpulas, a los altos mandos, que ante hechos como este organizan ruedas de prensa, que lo primero que hacen es tratar de justificar y de encubrir. Pero tú crees que, que no hay una voluntad política ahora de transformarlo. Pero no en todo el mundo. Yo veo al presidente de la República muy ufanado, esta de hecho fue una promesa importante de campaña, veo al ministro ahí tratando, pero yo te decía ayer que ahí hay una resistencia interna. ¿Por qué? Porque este caso vuelve a la opinión pública por este atropello, pero eso era de los casos que estaba dormido. O marchando lentamente. Una de las medidas anunciaron es que van a investigar o van a averiguar quiénes son los policías de arriba abajo. Pero van a comenzar por arriba, Milis, eso es positivo. Eso es positivo. Eso es extremadamente positivo, porque la policía hay que sanearla. Claro. Y la medida de que para mover la inspectoría también lo es. Sí. La de las cámaras yo creo que es positivo también, porque se convierte en un elemento disuasivo de cualquier actitud incorrecta que se pueda cometer, porque hay cuarteles que es una chercha lo que hay. ¿Tú entiendes? Hay que esperar, pero creo que por primera vez en décadas, nosotros estamos viendo una voluntad política de enfrentar un problema. Porque es cierto que acontecimientos como estos empañan inclusive medidas anteriores y obligan a acelerar procesos. Pero desde que el gobierno asumió el poder, miren, aumentó los salarios, que es un tema importante. Hay que mejorar las condiciones de vida de los policías. Los policías son indigentes en muchos casos. Indigentes, Millicent, ganan muy poco. Y para comprar un desayuno cercano al cuartel donde están o el lugar donde está puesto, a veces tienen que pedir amigos relacionados, porque no tienen ni pasaje, o sea, lo que ellos ganan no le alcanza para satisfacer sus necesidades básicas. Comenzar ese proceso es importante, que yo creo que va lento. Hay que continuar aumentando las condiciones sociales y laborales de los policías. Y de los mismos destacamentos, porque estamos hablando ahora que vamos a poner cámara en los destacamentos y un centro de monitoreo, pero yo recuerdo que hace unos años Participación Ciudadana hizo una evaluación de las condiciones de los destacamentos de este país y lo que encontró ahí daba grima. Pero dicen que están construyendo 100 apartamentos. Sí, exactamente, sí. Y ya hay muchos de ellos que lo han inaugurado. Sí, excelente entonces. Entonces, yo creo que hay un esfuerzo político importante. Falta mucho. Y aquí hay un problema también. Cuando hay mucha delincuencia, mucha violencia, todo el mundo piensa en la policía. Todo el mundo dice que el gobierno tiene que actuar. Y hasta el empresariado. ¿Y qué quiere decir eso? Que necesitan un Estado fuerte, con capacidad para actuar. Pero el Estado sin cuarto no puede. No puede. Y el dinero permite también contratar mejor personal. Definitivamente. Porque eso de que yo fui a la policía por vocación, ya ni a la medicina se ingresa por vocación.
O sea, la gente está pensando en de qué yo voy a vivir, dónde voy a obtener los ingresos que necesito para satisfacer mis necesidades prioritarias. Entonces, hay problemas serios. Yo creo que hay que esperar. Estas medidas son muy importantes, tal vez no suficientes, pero importantes en el camino correcto. Forman parte del paquete. Yo lo único que deseo es que se acompañen también de esos cambios que son necesarios para no apañar. Mira, con estos últimos casos vi una declaración muy lamentable de un inspector de la policía diciendo que no se le golpeó a estos jóvenes. Y como te dije, las primeras versiones eran bastante cuestionables. Entonces es un poco lo que yo veo, Adalberto, que no solamente puede ser la herramienta, el método, la tecnología. Hay que cambiar el chip, hay que cambiar la cultura. Entonces yo espero que eso se haga y que, como tú dices, haya voluntad política. Otra medida que habían anunciado con anterioridad era reformar la academia policial. Hay que ver si eso es más a largo plazo. Sí, hay cosas que son a largo plazo. Sí, bueno. Ahí está al frente de eso Roberto Santana, un tipo que estuvo preso. Y que conoce mucho del sistema conoce bastante del sistema. Claro, sí, Entonces, ha trabajado mucho en él. Mira, sí. el gobierno ha tenido que traer a un extranjero. Y a mí no me gusta tanto, no me agrada ver a un extranjero que sea el vocero de medidas como esta, porque yo creo que hay funcionarios suficientes. ¿Para qué está el Ministerio de Interior y Policía? El extranjero puede hacer el estudio, el trabajo, asesorar, todo. Eso es permitido, pero permitido, lícito y normal. Pero óyeme, de ahí ya asumir la misión de un ministerio o la misión del gobierno, como que mucha la distancia. Sí, es muy pero este es un país complicado, entonces no le quieren creer a los nativos, y sobre todo si pertenecen a un partido que esté en el gobierno. Es complicado el país, es complicada la situación, pero eso fue lo que vimos ayer. Sí. Fue lo que vimos ayer. Y cuando hablamos de Roberto no está cobrando por el gobierno. Él forma parte de un proyecto también de Naciones Unidas para reformar la academia. Y una de las cosas que han planteado es, no basta para hacer un curso de 3 meses en la academia policial para ya tú pasar e ingresar a la institución. Dicen que mínimo van a tener que pasar por ahí durante 1 año y que van a incluir en el pensum materias tan clave como el tema de los derechos humanos. A mí me parece también que eso es importante, Pero bueno, nada de eso te va a dar resultado a corto plazo, porque dicen que la mayoría de los policías son buenos y capaces, aunque no basta decirlo, dicen que hay que aparentarlo también, y la apariencia no dice eso. No, y también hay que hacer una reflexión en ese sentido, porque hay que ponerse en la piel también de esos policías que son buenos y que viven en el barrio. A veces uno ve que sale en la noticia de que los matan simplemente para quitarle el arma de reglamento, o sea, porque son pobres y conviven en la comunidad y sufren las mismas limitaciones que sufre la mayoría del pueblo dominicano. Entonces eso también hay que entenderlo. Y un policía que tiene que enfrentar a un delincuente armado, un delincuente furioso, un delincuente dispuesto a cualquier cosa. Que sabe dónde vive su familia, a qué hora llega, a qué hora se va, está vulnerable. Porque no solamente es el salario, no solamente es la protección de arriba, es también hasta la propia ciudadanía que tiene que cambiar de mentalidad. Porque a ese policía que actúa correctamente, al que llamamos cuando tenemos un problema serio, a ese policía no se le recompensa ni siquiera con el agradecimiento de decirle, lo hiciste bien, buen trabajo. Como sucede en otros países donde los policías y los bomberos son admirados. Si tú ves que los niños dicen que yo quiero ser policía porque hay un respeto de la ciudadanía hacia la policía, Adalberto. Y hay gente, mira, yo ayer estuve en un lugar, en un hospital, y en un parque, hubo un policía muy atento, un sargento de la policía, pero extremadamente atento, no me conoce, ni sabía quién yo era, ni nada. Yo te iba a decir que cuidado, sé que él te conoce. No, y buscó un parqueo para que nos parcara. Hizo ese suerte. Fuimos, y cuando salimos, una señora que andaba conmigo quiso regalarle algo. Y él no lo aceptó. Wow, qué lindo. No lo aceptó para nada. Buen ejemplo. Ese fue en el hospital Marcelino Vélez. Entonces, hay ejemplos como ese. Ese sargento gana 3 centavos. ¿Tú entiendes? Ese sargento no recibe un desayuno, ni un almuerzo, mientras él está haciendo su trabajo. ¿Verdad? Yo no sé si hay muchos como él, pero lo existen. Bueno.
Yo te existe. conté que una vez un familiar mío desapareció y fuimos a poner la denuncia, y para que ese policía pudiera ir a la casa de mi familiar, fue en mi vehículo que tuvo que transportarse, Porque no había en con qué. una macotica, y en mi Sí, vehículo sí. porque no tenía gasolina, no tenía vehículo asignado. Entonces las condiciones de trabajo son Es muy totalmente difícil, entonces hay deplorables. que tomar en cuenta todo eso. Sí. Y yo viví, porque estuve al Con frente lo con de la familia, Blas, lo de Blas sí. Olivo, y recuerdo el coronel de Sena, un hombre decente, un hombre humilde, pobre, un coronel pobre, fue que encabezó todo ese proceso de investigación. Y ese proceso incluyó apresar a dos tenientes del Ejército Nacional y a un sargento y un cabo de la policía. Pero al los dos tenientes lo soltaron. Y al sargento también. No lo involucraron en el expediente. Wow. Entonces, pero ese coronel no tenía ni siquiera un buen seguro para atender a su familia. Ya tú ves. O sea, eso tiene que resolverse. Hay que tomar eso en cuenta ojalá también. este gobierno que cambió, buscar ese coronel. Y lo condecorado. No lo usara Claro, adecuadamente, sí, ¿verdad? Sí. Porque hay gente como él. Por eso no tienen vínculos políticos con nadie. Entonces no tienen vínculos con los jefes. Y no encajan dentro de esa estructura policial que hay hoy en día. Se nos está acabando el tiempo, pero un momentito, mi chica linda. Un momentito. Mira, hay otros temas. Yo creo, Milice, que no podemos dejar de mencionar la reaparición de Haití otra vez por violencia. Porque el Haití aparece en la palestra cuando los problemas se tornan graves, muy graves. Y ahora son las bandas de nuevo. Dicen que en las últimas 2 semanas han asesinado a 39 personas. Dios mío. En Haití, conocimos aquí el caso del agregado agrícola. Sí, de Carlos Guillén. Óigame, qué difícil. Hay que ponerle los ojos a Haití, ver en qué podemos colaborar para que Haití pueda enfrentar ese grave problema que sufre todo el pueblo y sufren también los sectores productivos. Sí, De Haití, el tema de la violencia. ¿Qué te parece? No, ahí el presidente Abinader aprovechó durante mucho tiempo varios escenarios internacionales para tratar de poner el tema de Haití en la palestra, pero oídos sordos. El contexto ahora lo complica porque ahora la atención de las grandes potencias naciones está en Rusia, Ucrania, y entonces es muy negativa la perspectiva de que se pueda poner atención. Pero como tú dices, mientras tanto, ver nosotros como pueblo dominicano qué más podemos seguir haciendo. Y vamos a tratar de ver si traemos al embajador de Haití o algún otro conocedor de la realidad interna de Haití para que nos hable a ver cómo va ese proceso de renovación del gobierno, porque es un gobierno provisional, Haití no tiene gobierno legítimo hasta ahora. Así es. A ver qué va a pasar, qué es lo que están haciendo. Vamos a pausar, Milice. Sí, vamos a pausar. Hoy tenemos una entrevista bastante interesante. Ya está aquí en el estudio el doctor Fulgencio Severino. Ustedes saben que él es presidente de Patria para Todos. Entonces, con él hay varios ¿Y el temas. primer candidato presidencial? Ajá. El primero. De este proceso. Muy bien. Quédense ahí, vemos inmediatamente.